Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando escuches el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y tenemos otra vez más aquí aprovechando a Verónica, su sabiduría, su saber estar y su compartir. Hola Verónica. Sí, pues gracias una vez más Isabel por invitarme a este espacio, a compartir contigo, que siempre pues es muy agradable. Recuerdo cuando nos conocimos que nos pasábamos horas conversando, intercambiando experiencias, sentires, e incluso nos poníamos como hora límite, ¿no? Como decir, bueno, hoy te dejo en casa, te llevo a casa en coche, recuerdo, y te decía, venga, hoy hasta las 12, y eran la 1 y pico, y venga, vete a casa que... Y seguíamos hablando. Cómo es para mí el compartir contigo. Y bueno, lo agradecida que estoy que me hayas invitado en esta etapa de los podcasts de Bendita Vulnerabilidad, pues que haya sido invitada, ¿no? Y luego porque además yo veo siempre en el compartir esa generosidad, ¿no? De que algo que ha funcionado para mí o para ti pues se pueda brindar al mundo, y si hay algo ahí que en la otra persona puede servirle o llama algo su atención o puede abrirse una posibilidad nueva para su vida, pues me parece muy egoísta no compartirlo, con lo cual para mí compartir es un signo de generosidad y luego por otro lado también de liberación, ¿no? Porque pues tal y como dice el libro, en tu experiencia profesional, en la experiencia en la experiencia personal tuya, en la experiencia personal mía, que yo me veo muy reflejada en muchos capítulos del libro, si no en todos, porque si me pongo a ahondar un poquito más, seguramente en todos, cuando uno descubre algo en esas reflexiones, el compartirlo es liberador también, porque ha estado años ahí dentro, y es que además venimos de esa cultura de que parece que hay que tapar lo que no gusta y mostrar la máscara, la careta, ¿no? Y aquí no estamos para hablar de eso, aquí estamos para hablar de quiénes somos, ¿no? De no identificarnos con esa identidad, sino quién verdaderamente somos y salir del armario espiritual. Claro, qué importante el compartir en ese sentido de que todos somos iguales, únicos, pero todos somos iguales, que todos arrastramos cosas en la mochila, ¿no? Cuando esa generosidad de alguien que dice, mira, esto es lo que yo llevo en mi mochila, ¿no? Entonces ese acto de vulnerabilidad, ¿no? Y de poner delante y de compartir con el otro está abriendo ese espacio de decir, tú también puedes mostrarte vulnerable y nos podemos comunicar desde aquí, porque hay veces, ¿no? Y hay un poema que a mí me gusta mucho en relación a la escucha, ¿no? Que dice lo que es escuchar, ¿no? Y escuchar no es que me digas lo que tengo que hacer o me des un consejo o minimices lo que me está pasando, ¿no? Sino simplemente que me dejes hablar y me dejes expresarme, porque a lo mejor en ese expresarme yo mismo me doy cuenta de eso que al no querer mirarlo no estaba viendo, pero al ponerlo aquí y al contártelo a ti, abrir a tus ojos, abrir a tu corazón, resulta que me doy cuenta. Por una parte me puedo dar cuenta de algo y por otra simplemente era el hecho de poder expresarlo. El poder expresar, me duele esto, que para mí fue eso, bendita vulnerabilidad, ¿no? El poder expresar esto, es decir, es que ya no quiero esconder nada, ¿no? A ver, todos tenemos cosas, ¿no? Pero hay estas cosas que quiero compartir con otras personas para que otras personas se den cuenta de que se puede sanar y que al compartirlo y que hacerlo juntos, hacerlo juntas, es muy sanador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además estoy segura que en estos minutos de entrevista ya haya alguien que nos está escuchando que haya podido sentir eso, ¿no? Que en este compartir que estamos teniendo hay algo que bueno, pues que se ha dado cuenta, ¿no? Y yo creo que al otro lado de esta red social donde nos están escuchando, pues esa persona que nos oye no puede decir nada y por lo tanto simplemente escucha sin juicio y ya está. Pero incluso cuando compartimos en grupo, ¿no? En un lugar físico, yo los martes ofrezco también una meditación y un espacio de reflexión. Y cuando hacemos la reflexión hacemos una pequeña lectura
y luego reflexionamos cada uno en su interior, en un espacio de silencio, lleva eso a su vida, ¿no? Esa pequeña lectura, cómo está afectando a mi vida, qué veo yo aquí. Y hay veces que bueno, pues como en un partido de fútbol, ¿no? O sea, estás en ese espacio de reflexión o estás jugando ese partido y no hay goles o no hay tomas de conciencia profundas, pero otras veces sí. Y ahí generar ese espacio para que las personas puedan compartir, donde las otras no hay juicio de nada, simplemente están en escucha activa, no hay nada que decir, simplemente es alguien compartiendo que se está liberando. Y lo que puede ocurrir en ese espacio en el que yo simplemente estoy escuchando, no estoy esperando a ver qué le digo, yo también puedo descubrir algo. Porque cuando nos comunicamos, las personas en general, estamos tratando ya de decir lo siguiente, no estamos escuchando, estamos pensando en lo que le voy a contestar. Entonces no hay nada que contestar. Y cuando estás en esa escucha, tú puedes descubrir algo muy poderoso para ti, o no lo sabemos. O no. Pero para meter gol en el partido de fútbol hay que estar jugando el partido. Para descubrir algo en una conversación, en una reflexión del otro, hay que estar en escucha. Y es poderosísimo. Y de verdad, o sea, es que no nos escuchamos. En la escucha activa, hay un gran regalo. En mi experiencia personal yo te puedo decir que estuve muchísimos años sin darme cuenta de que en la relación con mi hija no había escucha. Le oía, pero en mi mente ya estaba cavilando lo que yo tenía o cómo tenía que educarle o lo que le tenía que dar, pero no le estaba escuchando. Y cuando mi hija ha ido creciendo y ha habido espacios donde ella no ha querido tener relación conmigo, era porque yo no la había escuchado, pero yo no la había visto nunca. Y cuando yo descubrí que lo que había estado faltando en esa relación con mi hija era la escucha, me puse en ese lugar, ¿no? Y dije, ¿cómo es para una niña pequeña, de padres separados, que vivía solo conmigo, hija única, que su madre no la escuche? Y llegaste ahí cuando tú te empezaste a escuchar. Y claro, ahí eso, o sea, cambió mi forma de verlo, ¿no? Dije, a partir de ahora yo no tengo nada que decirte. O sea, simplemente me hago responsable de que no te he escuchado, te lo comunico. Perdóname, o sea, he podido ver ahora lo que es ser una hija no escuchada por su madre, y a partir de ahora yo solo tengo una misión con mi hija, es ser escucha. Lo único es ser escucha, escucharla, y desde ahí la relación y la conversación viene sola. Y eso no quiere decir que siempre estaré escuchando, porque patinaré, pero solo hay ese mantra en mí, es ser escucha. Qué importante, ¿no? Porque cuando te das cuenta, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Te das cuenta de que, no estaba escuchando, ¿no? Y ahí se abre un campo de dolor, ¿no? De decir, o sea, esto que estaba viviendo, lo estaba viviendo porque no he escuchado, ¿no? Y dices, vale, tomo la responsabilidad, tomo el compromiso de escucharme a mí misma también para poder escuchar a otros, porque es importante, ¿no? Escucharte y acogerte y amar sin juicio, que es muy importante, acoger lo que esté sucediendo, igual que acoger lo que le está sucediendo al otro. Pero al final somos espejos, ¿no? Donde vernos. Y entonces, en eso que comentabas, ¿no? Decir, no he escuchado a mi hija, yo he parado, me he escuchado, y entonces ahora puedo ver que no la estaba escuchando, y ahora sí puedo escucharla. Y entonces, en ese compartir, muchas veces funciona esa ley del espejo, ¿no? Que yo estoy escuchando al otro sin juicio, ese espacio de amor, y de repente ahí puedo verme, ¿no? A mí misma. Yo me acuerdo una vez en una sesión de tantra, en un compartir,
el facilitador le decía a una de las alumnas, le decía, no te puedo ayudar porque eres tan arrogante que no me dejas espacio para poder ayudarte. Yo me quedé así y lo vi, o sea, vi como diciendo, wow, o sea, desde yo sé, el no permitirte esa vulnerabilidad de no saber y de también permitirte equivocarte, porque nadie somos perfectas, nadie somos perfectos. Y decir, vale, yo he recorrido este camino, quizás no he estado escuchando a una de las personas que más quería en mi vida, pero es que tampoco esto me ha servido para quizás llegar a ese escucharme a mí misma, porque nunca sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Y entonces ahora lo miro y digo, ahora me doy cuenta que necesitaba vivir todas estas experiencias para llegar a esta escucha, para poder vivir desde otro lugar. Y claro, si no me doy ese permiso de estar en esa vulnerabilidad, que me mantengo desde el yo tengo razón, pues no puedo asumir la responsabilidad de cambiar mi realidad. Sí, has dicho una cosa muy interesante también, ¿no? El no dejar espacio al otro para. Y me ha conectado con la conversación que he tenido contigo, porque yo a mi hija no le estaba dejando espacio para expresarse. O sea, no te escucho. ¿Cómo es una hija que no escucha? Pues que no te he dejado espacio para ser quien eres realmente. O sea, te he estado anulando, ¿no? Y eso me conecta también con cada cosa, cada actitud, en cada relación, el quién soy yo y cómo actúo, el impacto que tienen las otras personas, que muchas veces no nos damos cuenta. Porque ¿qué madre quiere tener un impacto negativo o de anular a su hija? ¿No lo ves? No lo ves, ¿no? Pero cada acción tiene un impacto también en la otra persona, ¿no? Así que bueno, eso también es una reflexión importante, ¿no? Y que nos podamos ver ahí. Lo que yo hago, ¿qué impacto está teniendo en el otro? Joder, esto que estás diciendo, ¿no? De lo que hacemos, qué impacto tenemos en el otro, esa insensibilidad que tenemos, pues porque no nos amamos. Me ha venido a la mente la película La cabaña, no sé si la has visto. Creo que sí. Que a través de una circunstancia que le pasa a una familia, que el padre entra en negación de esa circunstancia, sí. Y entonces es cuando conecta con Dios, con Dios, ¿no? Sí, y entonces dice, ¿cómo Dios puede haber permitido esto, ¿no? Y entonces le enseña, ¿no? Que Dios es amoroso, que realmente Dios es amoroso, que Dios no juzga, ¿no? Entonces cuando nosotros nos ponemos en la posición de Dios, de juzgar a los demás de lo que está bien y de lo que está mal, entonces tú imagínate, ¿no? Que tienes ese poder, imagínate decir, tú eres válido y tú no eres válido. Entonces tú tienes derecho a vivir y decir, wow, ¿qué estás diciendo ya? Pero cuando tú a una persona le estás diciendo, no tienes que comportarte así, le estás diciendo, no tienes derecho a existir como existes. Con lo cual estás queriendo que exista de otra manera o anular y matar esa parte de, ¿no? Entonces nos creemos dioses, pero nos creemos dioses desde esa parte del ego, de querer tener razón, y decir, nosotros no somos Dios, nosotros formamos parte de la conciencia, formamos parte de la divinidad. Entonces, es un campo y nosotros somos un fractal de esa conciencia, no somos Dios. ¿Vale? Entonces, no tenemos, con qué derecho, con qué esa arrogancia, ¿no? Nos mostramos en plan juzgadores, ¿no? Entonces, cuando estamos ahí, desde esa arrogancia, ¿no? desde ese palo que tenemos metido en la espalda, nada puede ocurrir más allá de soy una farola y lo que esa farola ilumina. Exacto. Entonces cuando de repente dejas de ser una farola y eres una bola, ¿no? Que tiene luz de 360 por todos los lados, entonces cambia completamente la historia, porque no te limitas a una versión de ti misma, decir, esta es la que es la adecuada. No. O sea, escucha a esa otra parte de ti que la tienes enfrente, que está hablando también de ti. Entonces, esa capacidad de decir, ¿qué estoy viendo? Esta circunstancia, este compartir, que me está mostrando algo de mí. Porque ahí tengo el regalo. Sí.
ahí tengo el regalo. Entonces esa invitación, ¿no?, a las personas de qué estás compartiendo en tu vida, qué estás dando en tu vida, cómo te estás relacionando con los demás en tu vida. Realmente, y ahí hay un ejercicio, ¿no?, que probablemente conozcas, ¿no?, del funeral, ¿no?, en el que te vas a tu propio funeral, ¿no?, y invitas a un familiar, a una persona que trabaja contigo, a un amigo, incluso a una persona que no te conoce. ¿Qué dirías de ti? ¿Qué te gustaría que dirían de ti? Entonces, ¿estás ahí? ¿Realmente estás ahí? Entonces, es como párate, ¿no?, y reflexiona, ¿no? Si esto es un compartir, ¿desde dónde estás compartiendo? Sí, es el identificar el ser, quién quiero ser, o la parte más del ego del hacer, ¿no? O sea, en realidad es quién quiero ser escucha, quién quiero ser generosidad. Y el resto, el hacer viene como consecuencia de, ¿no? Pero siempre volver a eso, a identificarte, ¿no?, con la práctica del funeral. O sea, ¿cómo quiero que se me recuerde? ¿Quién era? ¿No? Pues era amor, era generosidad, era escucha, siempre estaba ahí, eso es. Y para eso hay que, bueno, estar muy presente, ¿no?, a volver una y otra vez a quién quiero ser, a quién quiero ser. Hay una práctica que se hacía en Thich Nhat Hanh, el monje budista vietnamita que falleció hace 4 o 5 años ya. En su escuela hay una práctica que es, nos reunimos en grupo, compartimos aproximadamente 1 hora a la semana y bueno, simplemente es una práctica de escucha donde ponemos una flor aquí en el medio y la persona que quiera hablar recoge la flor y habla, ¿no? Y se hace como, bueno, se expresan sentimientos, se expresan cómo me encuentro en este momento, una similitud como la climatología interna, ¿no? Pues si hay nieve o hay viento o es soleado, cómo te expresas, ¿no? Y las otras partes simplemente escuchan. No pueden decir nada en ese momento, no pueden aportar nada, simplemente la persona se va vaciando, ¿no? Y luego bien es verdad que uno no es sordo y ante lo que escucha, pues, bueno, pues puede tener una sensibilidad o puede aportar algo, pero no en ese momento. No se genera, simplemente se habla y se escucha. Luego, fuera ya de esa hora de práctica, pues tú puedes acercarte a una persona y pues si tú has estado digo, Isabel, pues fíjate esto que me has... Primero le pides permiso para decirle sobre lo que tú has comentado, me gustaría tener una conversación contigo. Si la otra persona te da permiso, tú puedes decir, oye, pues he tenido esta experiencia, he utilizado esta herramienta, o viví esta experiencia, me pasó esto, con ánimo de que ahí pueda haber algo para esa persona en el que, bueno, pues pueda haber algo que pueda transformar esa situación o ese momento o esa emoción, ¿no?, que en ese momento puede necesitar. Y es muy poderosa. Y yo me acuerdo que yo decía, joder, si esta práctica, que es bien sencilla y es dedicar un poquito de tiempo, ¿no?, la hiciésemos entre nuestros familiares, entre nuestros grupos de amigos, ¿no?, que quedamos todos los viernes, los sábados, venga, vamos a tomar algo, y muchas veces ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Pero intencionadamente, digo, si esto intencionadamente una vez a la semana lo pudiésemos hacer en nuestras familias, en nuestros grupos y tal, es muy poderoso para uno. Y también la invitación es a perder esos miedos, a poder crear espacios para compartir eso, ¿no? Para compartir y de poner las cosas encima de la mesa. Da como mucho miedo ponerla. Yo, en relación a lo que estabas contando, de ese ejercicio de escucha, yo me acuerdo que en una dinámica del Tantra era eso, tú solamente escuchabas y respirabas y la persona venía a ti, ¿no? Y me acuerdo que vino una persona que me decía, yo cuando me acerco a ti siento rechazo. Y no sé si es porque yo siento rechazo hacia ti o tú sientes rechazo hacia mí. Él se expresa, te miras a los ojos, solo respiras, estás ahí y cuando la persona lo siente, se va.
en esa ocasión, después de toda esa dinámica, y eran más compartires con diferentes personas en las que tú a veces ibas a otro a transmitirle lo que sentías o el otro al revés, pero justo esta persona se tuvo que ir antes y yo no le volví a ver hasta el mes siguiente. Entonces yo había recibido esto que la persona me había dado, ¿no? Entonces yo simplemente lo respiré y yo sentía que yo sí sentía rechazo por él. O sea, yo sí siento rechazo ante esta persona, hasta determinadas actitudes de esta persona. Entonces, cuando esta persona viene en esta actitud, yo ejerzo mi poder de rechazarle desde el silencio, ¿no? Pero yo asumí esa responsabilidad, que eso que él también está viviendo, yo estaba formando parte. Y me acuerdo que al mes siguiente, nosotros no habíamos hablado en ese mes, no habíamos tenido conversación en ese mes, pero yo ya había hecho mi trabajo de responsabilidad de ver en mí lo que él me había mostrado. Y cuando nos volvimos a encontrar, nos miramos, nos abrazamos y hasta hoy. O sea, no necesariamente tuvo que haber, ni siquiera, a veces sí, en este caso ni siquiera una conversación de no, él me espejó algo, él haría su trabajo de ver, yo hice mi trabajo, y cuando ya cada uno habíamos tomado nuestra responsabilidad nos vimos y solamente había amor, porque eso que sentíamos que de manera individual lo habíamos trabajado ya no existía, en ese compartir, pero en esa escucha, ¿no? Y ya está. Y algo súper interesante que traes, ¿no? Y que tiene que ver con el lenguaje invisible, o sea, el lenguaje de la vibración, que está ahí, el lenguaje de la vibración, ¿no? Que también yo, como la energía la negaba, o sea, para mí todo era material, bueno, ¿sabes? En mi evolución, esta densidad, claro, la comunicación era el lenguaje, los gestos y ya está, pero es que ni en los gestos ni en el lenguaje, la mirada es muy poderosa también, el lenguaje de la mirada, pero incluso ese lenguaje de la vibración que sin decir, hacer ni mirar está ahí y tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. De hecho, un día teniendo una conversación con una amiga, había fallecido su madre y estaba la conversación, en el espacio de la conversación estábamos hablando de su madre, ¿no? Y de repente yo conecté con mi madre y yo le estaba dando un mensaje a ella. Dijo, pero ¿qué mensaje le estás dando a esta mujer si realmente te queda mucho, ¿no? En la relación con tu madre, en sanar cosas, y mucho te queda. Y en esa conversación me acuerdo que dije, yo ahora estoy hablando contigo en un espacio súper a gusto, súper tranquila, pero si ahora yo en un segundo cierro los ojos, te mueves del escenario y entra mi madre, ¿vale? Mi estado interno cambia totalmente. O incluso si yo sigo hablando contigo, pero entra, me da igual, una persona que ha sido importante en mi vida y que ya no está, o que ha ocurrido algo, en la misma situación, en la misma conversación, con la misma persona, cuando aparentemente percibes que no hay nada, o sea, esa vibración que llega ahí, la otra persona no sabe ni lo que está pasando, pero mi estado cambia. Entonces, esto es muy poderoso también, ¿no? El estar presente al lenguaje de la vibración, ¿vale? Que es un componente poderoso que nos lo tenemos que mirar también, ¿no? Y bueno, y resulta lo que tú has contado, ¿no? ¿Cómo terminó esa relación con esa persona? Claro, porque simplemente nos escuchamos. Él tuvo ese compartir, yo tuve esa escucha, desde ahí cada uno nos hicimos responsables de eso que estaba encima de la mesa y ya está. Sí, pero tú dices, en silencio esa energía de rechazo estaba. Estaba, sí, totalmente, o sea, sin palabras, o sea, estaba, esa vibración estaba. Es una vibración que está, sí, y que es la que tú estás mostrando. Sí, entonces, bueno, como para cerrar, ¿no? Esa importancia de la escucha, ¿no?
qué tan importante es escucharnos, escuchar las palabras, escuchar el sentir, escuchar también esa energía de lo invisible que está ahí, también de la divinidad y de esa vibración que también tenemos entre unos y otros, ¿no? Entonces, la importancia esa de escuchar y de compartir y que no nos dé miedo a poner encima de la mesa sin juicio, simplemente es yo siento esto, tú sientes eso, y a veces eso ya es muchas veces lo que resuelve cualquier circunstancia en nuestra vida, ¿no? Yo añadiría, Isabel, que la energía y la vibración de la fuente, esa siempre es de amor, nunca es de rechazo. Siempre. Con lo cual, siempre podernos acoger a ella cuando no sepamos cómo transformar o nos identifiquemos. Somos compasivos con nosotros mismos, pero tener la certeza absoluta que esa vibración siempre es una vibración muy elevada y que es la que va a transformar cualquier cosa, cualquier comunicación que estemos, ¿no? Entonces, invitar también a las personas a que generen esos espacios en soledad, en estar con uno mismo, en estar en silencio con uno mismo, porque ahí es donde van llegando las respuestas, es donde va llegando la vibración del amor, y que cuando nos llenemos de eso nos elevamos, pero nos elevamos en el sentido positivo de la palabra, ¿no? No desde el sentido de la arrogancia y que me elevo por encima de nadie, no, o sea, simplemente desde ahí podemos transmitir, nos podemos llenar y desde ahí subir nuestra vibración, sí, subir nuestra claridad, y desde ahí, ¿no? Entonces escucha y comparte con la divinidad tus problemas para que te ayude también y te ayude a subir esa vibración. Así que muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos por ver este otro capítulo de Bendita Vulnerabilidad. Muchas gracias a todos y a todas. Agur. Adiós.